Buenos días. Nos adelantamos 5 minutitos para que nos dé tiempo. ¿Ya están todos? Miren, como habíamos platicado, que íbamos a obtener toda la información de lo que se ha avanzado en este caso y sobre todo poder entregar también no solamente información, sino pruebas. Sobre esto tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales, es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024, cuando las fuerzas federales, acompañadas de autoridades del Estado, tuvieron el enfrentamiento que ustedes ya conocen, donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de 2 personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada ya muerta. Es decir, habían pasado 3 años en que esas actividades se habían estado desarrollando ahí. Todo eso está total y absolutamente probado. No hay la menor duda. Esa es una de las partes fundamentales de esta información. Después hay algunos temas que han sido muy llamativos y que debemos de dar cuenta sobre ellos. Primero, ¿había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante. Ahí está. Esa vasija estaba en un pequeño montículo que encontraron las autoridades, tanto de Guardia Nacional como de las autoridades locales. Como había muchas dudas sobre estas zanjas y sobre estas horadaciones que había en el terreno, los peritos de la Fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, piedras, materiales de construcción, pero sobre todo de esas áreas donde podía haber habido alguna prueba de esa naturaleza. Las periciaron y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados. Como esa era una afirmación que estaba muy en duda, la Fiscalía tomó la decisión de pedir a la Universidad Nacional que sus laboratorios nos hicieran un análisis de toda esa documentación que se había obtenido y de todas esas pruebas de piedras, materiales de construcción, tierra, y el dictamen, que si me lo pueden poner por ahí, y del cual esta parte que es la que podemos dar a conocer, si ustedes necesitan una copia, con mucho gusto se las hacemos llegar. Nos señalan que no podía haber habido arriba de 200 grados. Para que pueda haber una cremación se necesita llegar a 8. Se hizo un análisis que lo han hecho todos los que han intervenido desde las autoridades locales, si se habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Entonces, esa versión, no tenemos más información que la que les estamos dando a ustedes, y eso es lo que
está periciado, se tiene en las carpetas y en los procesos. Hay que recordar que se han iniciado 14 procesos por delincuencia organizada, por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró ahí, y todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas en esto. Conforme nosotros vayamos obteniendo las órdenes de aprehensión y las vayamos cumpliendo, por supuesto se los vamos a informar a ustedes de inmediato. Eso es por lo que hace a la cremación. Por lo que hace a los huesos, vuelvo a la fotografía en la primera diligencia que se llevó a cabo, se encontró una vasija en uno de los montículos con esos fragmentos. Se ven, ¿verdad? Entonces, esa parte nosotros consideramos que está hasta este momento en esas condiciones. Por lo que hace a las prendas, que es un tema muy delicado, cuando en el mes de marzo en ese lugar estaban pues prácticamente en estado de abandono todas esas instalaciones, llegaron las madres buscadoras y encontraron lo que está en la foto. ¿Lo quieren volver a poner, por favor? Es decir, una serie de prendas que estaban, pues, como ustedes las están observando. Frente a esa realidad que ellas encontraron, nosotros fuimos a los antecedentes de todas las actuaciones que levantó la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado en ese mismo lugar, en esas mismas condiciones, en el mes de septiembre de 2004, y miren lo que había. Nada. Nada, ahí están. Son fotos que ya están ante los jueces, son pruebas que ya están judicializadas, no están puestas en duda. ¿Qué es lo que sí había? Porque sí había algo. En otra parte de esas construcciones había una serie de bolsas. Miren, esas tomas con esa numerología la levantaron los agentes del Ministerio Público del Fuero Común de Jalisco. En otra parte del edificio había unas bolsas con ropa, obviamente, y esas bolsas las levantó la autoridad de Procuración de Justicia del Estado, se las llevó y sin haberlas periciado individualmente nos las acaba de devolver. Eso es lo que encontramos, lo cual es muy delicado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que al haber estado abandonada ese inmueble durante tantos meses, pues la situación dio ese cambio que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con toda esa información? Todas esas bolsas sí contienen ropa. Todas esas bolsas individualmente ya las estamos periciando y van a estar a disposición de quienes tengan un interés personal o por grupo de poderlas identificar. Esto se va a hacer en compañía del área de derechos humanos de la Fiscalía para que coadyuve con los buscadores y con los parientes y con todas las personas para que se lleve a cabo un protocolo muy bien llevado y que esa identificación se pueda hacer individualmente de tal manera que no quede duda. Eso es lo que vamos a hacer en adelante. Esos son los 3 o 4 temas que yo considero que son fundamentales, independientemente de que yo creo que ustedes tienen muchas preguntas que yo con mucho gusto se las respondo. Adelante. Sí, buenos días, fiscal Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Empezaré primero por preguntarle, en estos 14 procesos o en estas órdenes de aprehensión que ya están hechas o cumplidas en este momento, ¿cuántos o cuántas personas son 14. De las autoridades locales? De las autoridades locales están los policías de Talpa, el jefe de la policía de Talpa. ¿Cuántos son? Son 3. 3, ok.
y el líder de esa operación, que fue el que detuvo la Al micrófono, por favor, fiscal. Perdón, es que no lo que fue el que escuchamos. detuvo la Policía Federal aquí en el Estado de México, que es al que se le denominó el Astra, por el apellido que él tiene. Esos son. Bien, fiscal. Continúo. Como bien lo comenta, lo único que ustedes tienen es, además de las personas que detuvieron en este lugar, a esta persona que está pues emplayada, muerta. Nos dice que en efecto ahí no se encuentran hornos, ahí no pueden estar más cadáveres, no sé si sea lo correcto decirlo. ¿Cuántas personas más se pudieran saber si hubo y cuál es el final de esas personas? Evidentemente solamente encontraron una, pero ¿existe alguna posibilidad de que sepan el fin de más personas si es que hubo ahí? Mire, yo creo que la pregunta es muy oportuna por una razón. Yo creo que esta zona, que ya está ahora sí bajo la jurisdicción federal, debe de quedar abierta para la investigación de madres o de familiares que quieran participar en una forma muy bien establecida, muy bien preparada. Los vamos nosotros a acompañar para que la revisión física que hemos hecho no quede nada más como una afirmación unilateral de la autoridad, sino que pueda haber una participación muy bien llevada de todas las madres, de los parientes, pero con derechos humanos y con la propia Fiscalía para levantar todas las actuaciones de una manera muy legal y que queden como antecedente para resolver lo que usted está preguntando. Finalmente, y de mi parte, fiscal, y poner nuestro granito de arena. Como bien lo dice, ustedes ya tienen estas bolsas con ropa que recuperaron. Las recuperó la autoridad local y nos las acaba de mandar. Es correcto. Y también nos acaba de mostrar y de demostrar que, en efecto, cuando se toma ese inmueble, no se encontraban esas prendas. En ese lugar, pero había esas bolsas. Okay. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Ok, y actualmente, pues, una vez que ingresaron las madres buscadoras, ya encontraron esas prendas. Solamente su opinión, fiscal, todo mundo tenemos a lo mejor esta misma camisa, hay muchas prendas más. Se hablaba también de mochilas, o de los tenis, o de zapatos que en su momento había. No quiere decir que sean de las personas que aún continúan desaparecidas. Lo que hay nada más es lo que ustedes oficialmente o legalmente, las bolsas que ustedes recuperaron. Eso es lo que le estoy diciendo a usted. Ese material que nosotros recuperamos y que ya lo individualizamos y lo vamos a poner a disposición, nos puede dar mucha información sobre determinadas personas que se estén buscando. Eso lo vamos a hacer, eso es fundamental. Todas esas bolsas que no se procesaron pericialmente en su momento por las autoridades locales, es nuestra obligación ahora hacer ese procedimiento, pero acompañados, no por nuestra cuenta. ¿Qué es lo que vaya a salir de ahí? Lo que salga. No vamos a decir más que la verdad, no hay otra. Allá atrás. Fiscal, de personas que estaban reportadas como desaparecidas o que se presumía que podían estar ahí o nombres que se encontraron, ¿ya han localizado a más personas? Es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, para poder nosotros vincular un lugar o una prenda con una persona desaparecida, hay que hacer esa vinculación y esa es en la que nosotros vamos a trabajar, pero con quienes los estén buscando y que tengan las pruebas. Se necesitan pruebas genéticas, se necesitan pruebas de sangre, se necesitan una serie de pruebas. Todo eso nosotros lo vamos a apoyar, pero con las personas que están haciendo la búsqueda. Aquí a la compañera. Mencionaba sobre que las autoridades tienen conocimiento desde el 2021, sí, pero señor. nada más las autoridades locales, fue también gobierno estatal. ¿Qué va a hacer la Fiscalía al respecto? Y si tienen conocimiento de hasta qué nivel pudo haber estado coludido el Cártel Jalisco Nueva Generación con las autoridades, hasta qué nivel llegó la colusión para proteger ese rancho de adiestramiento. Son dos preguntas. Sí, la primera, por supuesto que vamos a ir contra quienes hayan estado encubriendo o coparticipando. Esa relación que va a ser muy obvia,
entre ellos que encubrieron o participaron y quienes ya tenemos probados que eran quienes estaban utilizando ese centro de operaciones, pues los va a llevar por fuerza a una vinculación de carácter penal. Eso no tiene remedio, se va a hacer, claro que se va a hacer. Y déjenme decirle, el gobernador del estado nos ha comunicado ya con mucha claridad que va a colaborar en todo. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema. No hay no hay personas identificadas ya en las carpetas de investigación referente a las autoridades que pudieron dar protección. Los 3 policías, el jefe de operaciones, todos esos no solamente están identificados, están procesados y están en la cárcel. Y con base en los testimonios y las pruebas, ¿tienen un aproximado de la dimensión que representa este centro de exterminio? Es decir, ¿cuántas personas pudieron ser reclutadas, desaparecidas en ese lugar, fiscal? No tengo todavía esa información. Y sobre los restos, ya por último, los restos que encontraron, ¿no se tiene todavía establecida la antigüedad de los mismos? Los que mencionan la vasija. Los estamos procesando porque lo que estaba en esa vasija, esos pequeños restos, los estamos procesando. Como son muy pequeños, me dicen los peritos que el procedimiento de identificación y de antigüedad es bastante complicado, pero lo vamos a tener en un plazo razonable. Señor. Fiscal, buenos días. Rubén Moza de Milenio. Usted nos dice que no hay indicios de que se hayan cremado cuerpos en este lugar, pero de acuerdo a las declaraciones del Astra, en un primer momento también hablaba de diversas ejecuciones. ¿La Fiscalía General de la República tiene hasta este momento contabilizado o un número de cuántas personas pudieron haber sido ejecutadas en este campo de entrenamiento? No lo tenemos todavía. ¿Forma parte de las investigaciones? Sí, señor. Y en esta investigación, ¿hay alguna línea de investigación que conduzca a exfuncionarios de la pasada administración, entre ellos al exgobernador del estado, por omisiones? Pues mire, si desde 2021 la propia Comisión de Derechos Humanos del estado ya le había hecho comunicado formal a las autoridades municipales de la zona, pues evidentemente desde 2021 había conocimiento de esto. Entonces, ¿sí hay una investigación, una línea de investigación contra el exgobernador? No, no hay más línea de investigación que aquella que nosotros tengamos la prueba para seguir adelante. Si nosotros nos perdemos haciendo hipótesis que no podamos cumplir, vamos a desvirtuar la función jurisdiccional. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que salga, lo vamos a dar a conocer. De eso tenga usted la certeza. Bueno, usted nos dice que sí hay una omisión, pero entonces ¿a quién alcanzaría esta omisión? Digo, hay autoridades municipales, estatales, alcanzaría al exsecretario de Seguridad, al exfiscal del Estado. Porque esto para esa preocupación que usted tiene, creo que el elemento de prueba que más nos va a servir va a ser la investigación que estamos haciendo a partir de septiembre de 2024, cuando las autoridades, ahí sí del Estado, entraron en esa operación, encontraron esas bolsas y tomaron las fotos. Ahí tenemos un material de investigación que evidentemente nos va a llevar a hipótesis como las que usted está señalando, pero tenemos que esperar a tener las pruebas para poderlas dar a conocer. Por último, de mi parte, sí, estas bolsas que tienen en su poder ya la Fiscalía, ¿podemos hablar de que pertenecen a personas desaparecidas o que pudieron haber sido ejecutadas? No lo sabemos, las vamos a poner a disposición. Nosotros vamos a coadyuvar con las personas que quieran hacer la investigación junto con las autoridades para establecer la identidad, los antecedentes y los vínculos genéticos de cualquier naturaleza con esas prendas. Señor. ¿Qué tal, fiscal? Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Preguntarle, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, habló de cientos de personas que pudieron haber sido entrenadas en este lugar. ¿Hay indicios de que cientos de personas participaron en estos entrenamientos o no sé cómo llamarle, por parte del crimen organizado, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación? Tenemos como pruebas indudables la cantidad de ojivas, de casquillos, las dianas de operación de armamento, los equipos con los que se entrenaban. Tenemos todos esos elementos. Ese era un sitio de operación permanente. Ahí se reclutaba, ahí se les preparaba y de ahí salían a operar. Conforme vayamos teniendo la información ya concreta, por supuesto que la vamos a ir dando. Perdóneme, quiero insistir un poco sobre el asunto
de si en ese lugar, ya nos dijo que no se enterraban, pero preguntarle si hay indicios de que en ese lugar haya muerto gente. No solamente hay indicios, hay una prueba clarísima porque el día que entró la Guardia Nacional había un cadáver. Independientemente de este momento, ¿hay indicios de que haya más cadáveres o bueno? En este personas momento no asesinadas? lo tenemos eso sí seguro. Gracias. A usted, señor. Buen día, fiscal Aldo Canedo del Sol de México. De acuerdo con las investigaciones testimoniales de las personas ya detenidas, procesadas, ¿existe alguna línea de investigación que lleve a la existencia de otros posibles narcorranchos como este en la zona de Jalisco y quizá en otras zonas del país? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Hay un número estimado de cuántos puede haber? Conforme lo vayamos teniendo, de inmediato se los vamos a ir dando. Tenemos varias investigaciones en curso, pero ahorita la secrecía de nuestro trabajo no nos los permite. En cuanto lo tengamos, lo vamos a demostrar para ver si esa hipótesis que usted está señalando, que nosotros la compartimos como hipótesis, es cuáles eran los dominios territoriales o son los dominios territoriales de esos grupos delictivos. Entre ellos. Sí, señor. ¿Sería a lo largo de todo el país estos No, narcorranchos? ahorita estamos concentrados en esa zona. Señor. Gracias, señor Gustavo Castillo de La Jornada. Sí, señor. Para preguntarle cuáles son los avances en el rancho de La Vega, porque presuntamente estaban vinculados los dos ranchos con las mismas actividades por parte del Cártel Jalisco y ahí se movían estos grupos de capacitación. Hay una vinculación evidente, estamos ahorita trabajando en ese rancho, tenemos a todo nuestro personal, tanto de peritos como de policías, como de ministerios públicos trabajando. En cuanto tengamos suficientes pruebas, los voy a convocar a ustedes, si me lo permiten, para poderlas dar a conocer. De las declaraciones obtenidas y que pueda trascender, ¿cuántas personas podrían haber sido ejecutadas por negarse a participar una vez que ya estaban en el rancho Izaguirre y dónde se depositaban los restos? Esos datos no los tengo. Señora. Hola, buenas tardes. Marcela Turati, de ¿A dónde van los desaparecidos? Bueno, usted nos presentó que no hubo cremación, pero entiendo hubo calcinación por los fragmentos, como están. Ahí vimos en el rancho bidones, no sabemos si se usó algún tipo de ácido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y la otra cosa que me llama la atención es la vasija. La vasija está en las fotos que se tomaron en marzo de 2025, una vasija con restos, usted dice que es de septiembre del 2024. Las madres buscadoras, y hay fotos y los acompañó un fotógrafo, presentaron una vasija. ¿Es esa misma? ¿Es otra? ¿O qué pasó con esa otra vasija? Una cubeta que ellas llenaron de fragmentos de huesos. Yo no tengo el dato concreto de cuál fue la que encontró la Guardia Nacional en septiembre y esta. Voy a hacer la investigación y con mucho gusto yo se lo informo. Y de la víctima, esta que encontraron muerta, ¿ya se sabe algo? Los dos liberados que dijeron y los 10 detenidos de septiembre pasado, ¿qué dijeron? ¿Qué podemos saber Sí. de ese rancho y de los alrededores? Voy a repetir que ya lo habíamos comentado, no en la vez anterior, sino antes de eso. Cuando se lleva a cabo el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y estos individuos, que da lugar a la detención, al descubrimiento de la persona que ya estaba muerta y a la detención de los 10, ahí se da un dato que frente a ese, ¿qué es lo que usted quisiera saber exactamente? O sea, si estaban reclutados a la fuerza esas 10 personas y algunas eran víctimas victimarias, la persona muerta, si ya se sabe quién es. O sea, ¿qué nos puede decir Sí. eso sobre qué pasaba en esos lugares? Todas las personas que estaban ahí estaban al servicio de ese proyecto delictivo. Tanto es así que se enfrentaron a las autoridades de la Guardia Nacional, tuvieron un encuentro que fue muy violento y fueron detenidos. La prueba es contundente. Efectivamente, son personas que estaban vinculadas haciendo tareas delictivas por cuenta del Cártel Jalisco Nueva Generación. De eso no hay duda. Pero si hay reclutamiento forzado,
¿Cuántas de esas podrían estar a la fuerza? Y llevan 7 meses. ¿Qué nos puede decir A ver, de esos 7 meses? Déjeme decirle, hay dos tipos de reclutamientos. El que se realiza de manera obligada, forzada y bajo amenazas, y el que se establece a través de una convención de acuerdos entre quien se recluta y quien es reclutado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá, a veces opera. A veces, bueno, yo creo que en cada caso nosotros tenemos que hacer una investigación específica que nos diga que en esas condiciones quiénes estaban ahí por la fuerza y que demuestren que estaban ahí por la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando se detiene a un delincuente, en cualquier caso, el delincuente defiende puntos de vista que tiene que probar. Pero en 7 meses no han sabido nada. En este aspecto concreto, específico de quién estaba por su voluntad y quién estaba por la fuerza. ¿Y cómo los llevan? Y cómo los llevan. Déjeme decirle por qué nosotros no lo tenemos. Porque nosotros nunca tuvimos acceso a esa investigación. Esa investigación fue del fuero común hasta que hace 35 días nosotros ya tuvimos acceso a ella. Pero si desde 2021 acaba usted de decir que había conocimiento de que esto pasaba. Por autoridades locales. ¿Cuándo le toca a la FGR y a usted, que estaba desde Sí. el sexenio pasado, actuar si hay delincuencia organizada, si hay armas de fuego de uso exclusivo del ejército, si hay grupos criminales? ¿A ustedes cuándo les toca, si sabemos y si se repetía tanto que se llevaban a jóvenes de las terminales de autobuses, entonces la FGR se limita a ver o que opera? Porque es del conocimiento público que eso pasaba. Déjeme usted repetir algo que es muy importante y que es bueno que lo traigamos aquí a la presencia. El Ministerio Público de la Federación, por mandato constitucional, no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias les corresponden a las autoridades de prevención del delito, no a la Fiscalía. Cuando hay una denuncia, esa es una obligación, no es una potestad, es una obligación del Ministerio Público de la Federación abrir una carpeta en el momento en que hay una denuncia sobre un hecho delictivo de carácter federal que ha sido puesto en el conocimiento de la Fiscalía. Es decir, si esa información de la que hice yo mención de 2021, que se llevó a cabo entre autoridades locales, ellos no cumplieron con la obligación que tenían de haber presentado una denuncia federal, el Ministerio Público de la Federación, por ministerio constitucional, no puede intervenir. Eso hay que dejarlo claro. No sé si le quedó a usted O sea que claro. si las fiscalías están tomadas por el narco, pues ni modo. La No, FGR, así o algo no. así. No, ¿qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal? Lo que es legal es cuando hay una denuncia de carácter federal con pruebas, proceder a la investigación. No es legal hacer pesquisas, está prohibido constitucionalmente. Y la última, ¿por qué abrieron el Sí. rancho si aún había evidencias? Todos ¿Perdón? ¿Por qué abrieron el rancho? Usted nos invitó a todos los periodistas a ir al rancho. ¿Por qué la abrieron si aún había evidencias, si pisamos evidencias, si todavía no estaba bien levantado ese rancho? ¿Usted estuvo en esa Sí. reunión? ¿Cuál era la Acuérdese intención? usted ¿Y que por se qué lo dije. taparon los hoyos? Sí. Porque No, el fotógrafo permítame. ubica dónde estaban Pregunta los por hoyos y pregunta, ¿le estaban parece? tapados. Una pregunta por cada vez. ¿Por qué nosotros? ¿Me quiere, por favor, repetir la primera pregunta? Sí, ¿por qué nos invitaron al rancho si todavía había evidencias? ¿Cuál era la intención? ¿Y por qué nos presentaron un rancho con hoyos tapados? Porque A los ver. hoyos donde las buscadoras encontraron ya estaban tapados. ¿Por qué los invitamos? Acuérdese usted, y lo tenemos grabado, que yo dije con absoluta claridad que ese rancho estaba bajo la potestad legal del gobierno de Jalisco y que le íbamos a pedir su autorización a la Fiscalía de Jalisco para que ustedes pudieran entrar. Que si la Fiscalía de Jalisco, que era la que tenía la posesión legal de ese inmueble, lo permitía,
nosotros ayudaríamos para su presencia. Ellos lo permitieron. Esa pregunta que usted me hace solamente la pueden contestar ellos. ¿Pero para qué nos invitó? O sea, ¿usted qué quería que viéramos? ¿Los hoyos tapados de un rancho para que nos No. hiciéramos a la idea de que no había nada? No, los invité ¿O qué? porque muchas personas deseaban poder conocer ese lugar, por esa razón. Señor fiscal. Sí, señor. Sí, muy buenos días. Juan Antonio Jiménez, de Grupo Fórmula. Yo le quiero preguntar, Alejandro Gertz Manero, en su calidad de titular de la Fiscalía General de la República, después de todo lo que nos ha comentado en estos momentos, ahora mismo con las investigaciones que llevan, ¿cuál es el mensaje que le da a los padres y madres buscadoras de allá de Teuchitlán? Que estamos con ellos, que vamos a estar con ellos, que vamos a coadyuvar con ellos en la identificación de las prendas, que vamos a seguir la investigación hasta sus últimas consecuencias, que estamos demostrando que se puede llevar un procedimiento con transparencia y con honorabilidad y con decencia. Eso es lo que estamos mandando. Faltan todavía en las investigaciones ¿Cómo no? que Falta bien mucho. podría estar llevando algunos funcionarios, algunos servidores públicos locales, ¿no? Lo acabo de decir. Sí, Sí, y por todavía supuesto. falta. No Claro. tenemos un número específico. Todavía no, pero lo vamos a tener. ¿Qué sigue? ¿Qué Las sigue? investigaciones van a continuar para establecer toda la cadena de responsabilidades, tanto de autoridades locales como de personas físicas, como de los propios grupos delictivos. Gracias, fiscal. A ver. Perdón. Bueno, si quieres tú. Mónica Esquivel, de Canal 13. ¿Qué tan confiables serán las investigaciones que se le haga a la ropa si estas estuvieran en manos de la autoridad local? Que bien dice usted que ya se sabe que estas autoridades estuvieron involucradas en la protección de este rancho. Primero vamos a hacer el análisis, vamos a ver qué encontramos. Si encontramos que ya están demasiado manipuladas, lo vamos a decir. Tengo la esperanza de que podamos sacar información bastante concreta de eso, pero no me quiero adelantar. Fiscal, muchas gracias. Arturo Pavón, de Chapucero. Preguntarle si con estas acciones, más lo que se ha hecho a través de la Secretaría de Seguridad con el secretario Harfuch, se nota que ha habido una disminución de la fuerza que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Imagínese si al que operaba y el que era el jefe operativo de ese centro de adiestramiento, el grupo de García Harfuch lo pudo detener, ya lo pudimos procesar, ya está en la cárcel, pues evidentemente están perdiendo territorio, eso es una cosa que no se puede negar. Y otra pregunta, si desde el 2021 la Comisión de Derechos Humanos Estatal ya había dado información a la Fiscalía. A la Fiscalía Estatal, ¿eh? La Fiscalía Estatal, perdón, sí, la Fiscalía Estatal. Corregir, no me vaya yo a equivocar. No. Sí, le dio información a la autoridad municipal de ese municipio. Ah, ok, sí, muy bien. Y entonces, en ese sentido, ¿hay algún indicio que también pudiera irse sobre la investigación a la Comisión de Derechos Humanos? Porque, pues, si dieron nada más aviso al municipio, ¿no estarían obligados también a irse más arriba si ven que no les hacen caso? Los vamos a convocar a ver qué nos dicen. Claro que sí. Sí. El Imparcial de Sonora. Fiscal, preguntarle, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, usted se comprometió a darnos información, un avance sobre las investigaciones de la desaparición de mi compañero periodista sonorense, Alfredo Jiménez Mota. Me dijo que en esta conferencia, cuando se presentara lo del rancho, nos iba a dar el avance de cómo va esta investigación, que ya es una desaparición desde hace 20 años y pues no hemos sabido qué ha pasado. Ya la pedí, me prometieron que me la tenían esta semana, no me ha llegado. Yo le voy a pedir a Raúl Tobar que se la haga llegar esta misma semana sin falta. Gracias. Sí, señor. Javier Pérez, de HC Noticias. Fiscal, definitivamente pues se convirtió en un escándalo nacional así como mundial el tema, el Rancho Izaguirre ahí en Teuchitlán, que llevó incluso a organizaciones internacionales en el trato de un espacio de exterminio. Conforme lo que usted está informando ahorita, pues fueron movidas piezas de un lugar a otro y sería malintencionado de las personas que lo hicieron. Desde su punto de vista, quisiera saber qué opina usted con toda la información que tiene. ¿A quién beneficiaría este movimiento de piezas, todo lo que se armó en medios de comunicación?
a nivel nacional para ir definitivamente en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o a apuntar que la Fiscalía debería haber tenido este caso desde un principio? Mire, lo que yo puedo hacer y debo hacer, las funciones del Ministerio Público, y yo soy el titular de esa área, son informar sobre las tareas que son de nuestra competencia. Todas esas hipótesis que usted tiene forman parte de los proyectos de investigación que tenemos y los vamos a ir desahogando. Como usted puede darse cuenta, hemos ido avanzando notablemente, llevamos 35 días en esto. Es realmente un plazo muy corto para haber obtenido tanta información y tener una visión tan transparente. Vamos a continuar sobre eso. Para finalizar y puntualizar, ¿a quién beneficiaría toda esta retórica del campo de exterminio? Vamos a verlo. Yo creo que ya no va a beneficiar a muchos. Esa es mi impresión. Sí. Gracias, doctor. Ana Rosa Palma, Grupo Radiorama. Regresamos a estos fragmentos que usted ya nos comentó y todo. En una conferencia, el gobernador de Jalisco había dicho que eran de animales. En este sentido, ¿les presentó él algún estudio para hacer esta afirmación? No. Era todo. Oiga, retomando un poco lo que mencionaba anteriormente de que han detectado más campamentos y más centros de este tipo. Entonces, ¿se podría hablar de una estructura muy compleja de estos centros de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación? Y dentro de ellos, ¿qué lugar o qué estructura ocupa el Rancho Izaguirre? Ahí era el centro de distribución de las personas que adestraban y después las mandaban a operar. ¿Qué parte? Era un centro de reclutamiento, de operaciones, de capacitación. Conforme vayamos avanzando, ya tenemos otro campo, este sí asegurado por nosotros, estamos trabajando en ello. Esto nos va a ir dando un panorama completo de la cobertura territorial de ese cártel. Nada más en Jalisco, o también en Eso es lo que Michoacán. estamos haciendo en este momento. Cualquier otra cosa la haremos de inmediato, claro que sí. Y preguntarle si para la Fiscalía General de la República, Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, es un objetivo prioritario dentro de este caso. Eso lo tengo que guardar con secrecía mientras estamos operando, pero en cuanto lo podamos, se lo damos a conocer. Ya habíamos platicado. ¿Otra? Nomás deje otro primero aquí. Buenos días, fiscal. Luis Valdés, de Diario 24 Horas. Un par de puntualizaciones. Usted mencionó que hay algunos policías procesados, pero del municipio de Tala. Así es. ¿De Teuchitlán se está investigando a la policía local o a las autoridades? A todos. Y segundo, nada más, usted reportó que se tenía conocimiento desde 2021 del sitio, que lo comunicó la Comisión de Derechos Humanos. A ellos. A ellos, pero ¿fue la única vez que comunicaron ese tema o hubo otros reportes? Eso es lo que tenemos. ¿Perdón? Eso es lo que tenemos. Solamente uno. Eso es lo que tenemos. ¿Y ustedes ya tuvieron acceso a esa documentación? Ese documento lo tenemos. ¿Lo podría...? Por supuesto. Yo les voy a pedir que la parte que se pueda se la comunique. Gracias. ¿Alguien más? Sí, señor. Fiscal Ulises Soriano, del periódico La Razón, preguntarle si solamente se está haciendo la investigación al interior del Rancho Izaguirre o, como algunas familias, madres buscadoras se habían referido, que en las partes exteriores había indicios de que se habían enterrado osamentas o cuerpos. Entonces mi pregunta es, ¿se está haciendo la investigación también en la parte exterior de este rancho? No, todavía no. Queremos terminar esa área que es la que está vinculada con los delitos que se cometieron, y si de ahí nos sale información suficiente, la ampliaremos hasta donde sea necesario. Sí, señor. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Lo que quiero saber es si ya tienen estudio de cómo adquirió el cártel Nueva Generación ese rancho, porque se habla que maltrataron a gente. Ya tenemos toda la historia, porque es un bien comunal que después se privatizó, pero forma parte de la Secretaría de la Investigación, pero ya lo tenemos. Ah, ya lo Sí, tenemos. sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Abel Barajas, de Reforma. Fiscal,
Hay reportes de la prensa local que señalan que desde septiembre la Fiscalía de Jalisco le dio vista a la delegación o la Fiscalía General de la República con sede en Jalisco. Salió publicado en la prensa local, que quisiera ver si usted efectivamente tiene confirmada esta versión y si no hubo en realidad un acto de negligencia de la propia delegación, más allá de que la Guardia Nacional también me genera dudas por qué no le dio parte a ustedes en lugar de darle parte a la Fiscalía de Jalisco sobre estos hallazgos, ¿no? Dada la naturaleza federal de la propia Guardia Nacional. Son dos cosas. Son dos preguntas. La primera. La primera, ¿es real que la Fiscalía de Jalisco le dio vistas a ustedes en septiembre del año pasado de los hechos? No, después. La realidad es la siguiente, y yo la dije con mucha claridad. El juez, en razón de las armas, que el uso de armas de esa naturaleza, porque son armas propias del ejército, tenían estos individuos, obliga a darle vista a la Fiscalía General de la República por las armas. Eso fue lo que nos comunicó la autoridad local por una obligación que le estableció el juez de darnos vista por las armas que todavía en este momento no nos las han entregado. ¿Está claro? Ok, les dan vistas de las armas en septiembre. Sí, no, nos dan vista de las armas poco después de esa operación. Nosotros no podemos abrir carpetas cuando ya están abiertas por el Fuero Común, por los delitos del Fuero Común, que fueron los que se iniciaron. Lo único que nos dieron oportunidad es conocer la parte de las armas porque lo ordenó un juez. Lo demás lo llevaron ellos y no nos dieron vista de ninguna de las acciones ni de ninguno de los trámites que hicieron sobre delitos del Fuero Común. Nada. Ahora, sabiendo de que las armas son un delito federal, ¿eso no les da pie a la Fiscalía General de la República de indagar otra serie de delitos? No, porque sabiendo el juez la nos naturaleza de la estableció zona? con toda precisión qué era lo que podíamos hacer. Otra vez volvemos a lo mismo, no tenemos capacidad de pesquisas, tenemos que cumplir con la ley. Y el hecho de que la Guardia Nacional no les diera vista a ustedes primero de los hechos. Probablemente porque ellos, supongo, encontraron ahí un delito específico de homicidio y de secuestro de estas personas, que es del Fuero Común, por esa razón. Muchas gracias. Gracias a ustedes.